¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El tema del presupuesto, por supuesto, siempre genera opiniones, puntos de vista, análisis y ya hay reacciones de todo tipo con aquellos que se sienten pues afectados de una u otra forma, algunos más hablando de que los recortes pues impactarán en sectores vulnerables y la postura de la doctora Claudia Sheinbaum es tajante, es un cambio de régimen y por lo tanto se están tomando decisiones con base a ello. Vamos a analizar el paquete presupuestal, por supuesto, y quién mejor que mi querido Víctor Aramburu, a quien saludo con muchísimo gusto. Mi querido Víctor, ¿cómo estás? Hola Jesús, pues muy contento de estar contigo y con tu audiencia. Igualmente, querido, honrados de recibirte, de aprender de ti. Oye, pues yo lo primero que te preguntaría es, ¿qué lectura le das tú desde tu trinchera a este presupuesto? Mira, así a grandes rasgos, hay un ligero incremento en la recaudación. De hecho, eso lo anunció el secretario Rogelio Ramírez de la O hoy por la mañana y quizá a lo mejor la otra parte de la nota importante fue, pues ahora sí, una apertura, ¿no? A la discusión sobre una eventual reforma fiscal durante el siguiente año por parte de la presidenta. Creo que eso es bastante relevante porque pues no se había abierto esa posibilidad, al menos durante la administración anterior y durante la campaña. Entonces, eso diría que es como que lo primero. Luego estuvo ayer la noticia, ¿no? También, que no, hay que decirlo también, Moody's no bajó la calificación de México, sino simplemente cambió la perspectiva, que a lo mejor tiene que ver, bueno, ahí lo dicen, justamente con algunos de los cambios que trae, pues, este paquete económico y sobre todo los retos, es más bien lo que dicen ellos, ¿no? O sea, que básicamente que es reducir el déficit público. eh, del cual se incurrió solamente el año pasado, ¿eh? O sea, también eso hay que aclararlo, no es como que se hubiera mantenido algo de manera sistemática durante todo el sexenio, sino que se hizo sobre todo para 2024 de tal manera que se acelerara sobre todo la construcción de los megaproyectos, ¿no? En este caso, bueno, del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas, ¿no? De la culminación. Y es por eso, bueno, que por ahí también algunos de estos analistas andaban diciendo, pues, que la presidenta parecía que traía prisa, ¿no? Inaugurando diversas obras, como hemos visto, por ejemplo, bueno, también tanto al final de la administración del presidente López Obrador, que se inauguró el tren insurgente, ¿no? Una parte, porque todavía falta por inaugurarse un par de estaciones, pero bueno, al menos la que llega a Santa Fe, de Toluca a Santa Fe, pues esa parte ya está. También algunos tramos del tren Maya, y bueno, pues todo este déficit en principio es un gasto de inversión. O sea, a diferencia de lo que sucedía en las administraciones anteriores, donde sí creció sustancialmente la deuda, y si quieres podemos abordar también ese tema, también en la de Felipe Calderón y en la de Enrique Peña Nieto. Bueno, mira, para no hacerte cuento largo y no pasarme a otro tema, aquí tengo rápidamente los datos, ¿no? Durante la administración de Felipe Calderón se incrementó en 14.5 puntos, o 14.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, ¿no? De 2006 a 2012 y en el de caso de Enrique Peña Nieto en 12.4. En lo que va de esta administración han sido 2.8, o sea, es sustancialmente menor, ¿no? Entonces, eso refuerza este punto de que el déficit, pues no se ha incrementado en esta administración, ni se ha utilizado sobre todo para gasto corriente, que eso también fue lo que sucedió en las administraciones tanto de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto. ¿Qué es el gasto corriente? Es básicamente burocracia. O sea, tanto los programas que ya existían, que Ujú. muchos de ellos fueron financiados ahí sí con deuda, como pues burocracia, ¿no? Pero no es que se hiciera un gasto de inversión, es decir, pues, a todos los que vivimos en esa época, pues, ¿cuál refinería, no? ¿Cuáles trenes? Hay una que otra carretera, ¿no? No hay por nomás por no dejar, pero como tal, digamos así, algunos megaproyectos, pues que yo recuerde, honestamente, no recuerdo ninguno pues, yo creo que en lo que llevo habitando este planeta y este país, ¿no? O sea, como tal. Entonces, Bueno, es que no estás contando la barda de Calderón, oye. sí, sí, esa barda, pues, que salió carísima de París, ¿no? Sí, o sea, ese tipo de cosas, pues no. Entonces, se empezó sobre todo, y a lo mejor también podría ser otro tema que podemos platicar más adelante, Ujú. se utilizó la riqueza petrolera, ¿no? En esa época, que fue la época de la bonanza petrolera, sobre todo con Felipe Calderón, porque incluso les bajó los impuestos a los grandes contribuyentes.
Con Peña Nieto sí se incrementó porque ahí sí ya no había de otra, se incrementó la recaudación a los grandes contribuyentes y bueno, en este sexenio del presidente López Obrador, pues también se ha incrementado de manera sustancial, ¿no? Debido a la caída y al agotamiento del yacimiento, principalmente de Cantarell y a la caída en la producción petrolera y en la exportación, ¿no? Y entonces, pues se tiene que sustituir de alguna manera. Los gobiernos anteriores lo hicieron con deuda. En esta administración, pues se ha hecho, bueno, en la administración anterior del presidente López Obrador y en lo que va ahorita de la presidenta, Claudia Sheinbaum, se ha ido sustituyendo pues, con una mejor recaudación, particularmente pues a los ultrarricos, ¿no? A los grandes contribuyentes, pues donde hemos visto ahí. Entonces, eso, pues digamos que para ponerlo en contexto, ¿no? De lo que decían ayer la calificadora esta Moody's, que bajó la perspectiva estable, no así la calificación, tiene que ver, pues porque ellos dicen que puede ser un reto la consolidación fiscal. ¿Qué quiere decir esto de consolidación fiscal? Pues básicamente reducir ese déficit, ¿no? En el que hubo en 2024. Sin embargo, pues creo que como un poco de explicación, honestamente yo creo que sí lo saben, nada más que pues es un poco también de presión política. Pues simplemente esos proyectos ya se culminaron. O sea, se van a culminar entre este año y el siguiente. Y pues es un gasto que haces de una vez. O sea, ya no necesariamente tienes que volver a seguir gastar. Sí le tienes que dar mantenimiento, evidentemente, ¿no? Y gastos de operación, pero no es como que te vuelvas a echar a otra refinería o te vuelvas a echar a otro tren, ¿no? Eso es para más adelante, con los que también anunció la presidenta, pero que no empezarían de manera inmediata el siguiente año. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues que se va a liberar presupuesto justamente porque no va a haber estos fuertes gastos de inversiones que hubo hacia el final de la administración del presidente López Obrador, y en cambio lo que sí se ha anunciado, pues es que va a haber nuevos programas sociales, ¿no? Particularmente, bueno, pues una pensión para mujeres a partir de los 60 años, y también, bueno, para los niños y niñas que van a educación básica, ¿no? Que esos son, y se mantienen los programas que podemos, como la pensión para adultos mayores, la pensión universal también para personas con discapacidad, Sembrando Vida, entre otros, ¿no? Programas, también las becas universales para los jóvenes, Jóvenes Construyendo el Futuro, todas esas se mantienen, ¿no? Pero se les agrega ahora sí que otro techo, ¿no? Un segundo piso, pero no representan una erogación pues sustancial como en el caso de estos proyectos. Entonces, esa digamos que es pues a grandes rasgos pues el debate, ¿no? Que se ha mencionado. De hecho, viendo ya el paquete pues un poco a profundidad, de hecho trae un balance primario positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno está previendo que vaya a haber un superávit, eso sin pagar la deuda antes, ¿eh? Porque también cuando hablamos de balance primario es sin contar los intereses de la deuda, que ese es otro tema. Pero sin contar los intereses de la deuda, lo que vamos a ver es que ahí están los dos puntos del PIB, básicamente, ¿no? Entonces, en 2024 el balance primario fue de -1,4% del PIB, y para el proyecto de 2025 prevé que sea de 0,6. O sea, quiere decir que se va a gastar sustancialmente menos de lo que se ingresa, y esto, bueno, sin contar la deuda. Y entonces ahí es donde pues se ve esta reducción, pero bueno, como ya lo hemos comentado, de hecho también trae bueno, es una disminución muy baja, o sea, es de 0,1 puntos porcentuales, pero sí hay una reducción, por ejemplo, del saldo de la deuda pública, ¿no? Que pasa de ser del 51% del PIB a 50,9, que pues ese siempre fue el objetivo durante la administración del presidente López Obrador. Oye, Víctor, ¿tú ves lectura política en el presupuesto, o sea, identidad política en este presupuesto? Sí, por supuesto, o sea, claramente hay una reconfiguración, y digo, y la han venido viendo, pues, desde que se inició la cuarta transformación, ¿no? O sea, simplemente el hecho, pues, de que las pensiones, hay que recordar, digo, si alguien todavía tiene memoria sobre eso, las pensiones que existían en tiempos de Enrique Peña Nieto, si no mal recuerdo, pues eran algo así como entre 500 y 600 pesos, ¿no? Y para personas en condición de pobreza. En este caso, pues estamos hablando de una pensión que ya va más o menos pues, 5 veces más, ¿no? De lo que era anteriormente, y es de manera universal. Esto, pues hay que recalcarlo porque hay mucha gente, y de hecho por eso se crea este nuevo programa particularmente para las mujeres, pues aún con la reforma a la ley de seguridad social
en tiempos del presidente López Obrador, pues que no alcanza a juntar las semanas de cotización. Muchas veces las trayectorias laborales pues de muchas personas oscilan entre el sector formal e informal, y entonces mientras estás en el sector informal, pues no hay quien haga tus aportaciones para el IMSS, ni por parte del trabajador, ni por parte de los patrones, ni mucho menos por parte del Estado. Y entonces hay mucha gente que no alcanzaba a juntar las semanas de cotización que se pedían. Se hizo una reducción de 1,250, si no recuerdo mal, a 750, y que eventualmente pues van a ir creciendo. Pero aún así hay mucha gente que no alcanza pensión, que así fue su trayectoria de vida, ¿no? Oscilando entre el sector formal y el informal, y fue por lo cual se crea pues esta pensión universal como un derecho, ¿no? Ahora, digo, si ese problema es grave en los hombres, no les digo cómo es en las mujeres, todavía peor, ¿no? Porque muchas de ellas probablemente no tuvieron, se dedicaron muchas veces a los trabajos de cuidados no remunerados dentro del hogar, y pues si tuvieron algún trabajo formal a lo largo de su vida, pues mucho menos les alcanza para juntar esas semanas de cotización. Entonces, pues es un acto de justicia, ¿no? Justamente ahí si me tuvieras que decir si hay una diferencia entre la administración del presidente López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues es justamente el llegamos todas, ¿no? Pensaría yo que ahí es un acto de justicia, pues para quien dedicó toda su vida al trabajo de cuidados no remunerado, y pues evidentemente pues merecen mucho más, ¿no? Pero pues es para lo que alcanza por lo pronto, ¿no? Para que sea universal y para que les llegue a todos. Vic, hay dos puntos que te quiero preguntar desde tu expertise. Ya en parte nos comentaba lo de las calificadoras, pero uno de ellos y que ha llamado mucho la atención ahorita en este debate tiene que ver con las reacciones a aquellos que de una u otra manera vieron disminuido su presupuesto, particularmente en la UNAM. ¿Consideras justa la postura de la UNAM? ¿Consideras que la UNAM está quejándose de más o no quiere recortar donde tenga que recortar? No, honestamente yo creo que sí se están quejando de más. Yo estudié en la UNAM, estudié en la filosofía hace muchos años. Y bueno, y tengo amigos que trabajan ahí, y uno sabe, o sea, cómo es el tema. O sea, pues, muchas veces hasta literalmente tienes que pagar por dar clases, ¿eh? O sea, quien realmente mantiene pues a esa universidad no son los Lorenzo Córdobas, no son los Ciros Murayamas, ¿no? Los Leonardo Curcios, bueno, Sheridan, o sea, que tiene, según me han contado, ni las Jiménez Fibi, ¿no? Ahí me pasaron el chisme porque, pues, al final, pueblo chico, infierno grande, pues que Claro, tiene 7, 8 años que no se para en el laboratorio que dice dirigir, ¿no? Ella, por ejemplo, Sheridan como 20, claro. y es un billetote. Entonces hay una casta dorada, o sea, justamente ahí también hay una polarización, si lo queremos ver así, entre pues una casta dorada, como los Lorenzos Córdobas, la gente de jurídicas que reciben un presupuestote muy opaco, y por otra parte, que son los que en realidad trabajan, los que en realidad dan clases, los que en realidad tienen a los alumnos, que pues su pago es muchas veces simbólico, si no es que es hasta al revés, ¿no? O sea, porque para poder entrar casi casi tienes que pagar con la esperanza de que algún día te den una plaza. Yo siempre he dicho que ahí, digo, primero hay que irnos por lo grande, ¿no? Lo que afecta a todo el país, como en este caso es la reforma del Poder Judicial, pero sí un pendiente, pues es todo el tema de la academia y particularmente la UNAM, ¿no? O sea, por ser la institución más grande y pues más importante de México. Y entonces sí, yo creo que honestamente, primero que transparente, ¿no? Cuánto ganan, cuánto tienen de prebendas, etcétera. Cuánto gana también un profesor de cátedra, porque esos son los que digo, pagan por dar clases. Y que transparenten todo eso y que justifiquen sus gastos, así como lo hace el gobierno federal, ¿no? Que uno se puede meter a transparencia presupuestaria y ves por diferentes capítulos, diferentes programas presupuestarios. Ojalá existiera algo así en la UNAM, ¿no? El tema de la reforma que se discutió, Ricardo Monreal dijo, hay que dar esta reforma, hay que darle para adelante. La doctora Sheinbaum salió como a calmarle los ánimos, a decirle sí, pero a ver, primero vamos a terminar de llevar a cabo estas acciones de recaudación. ¿Qué tan necesaria es una reforma integral en México, Víctor? Son varios asuntos. Mira, si tú ves la tasa, la tasa como tal que dice la ley, ¿no? Del impuesto sobre la renta en México no es muy diferente de la de otros países con niveles de desarrollo similares, ¿eh? Por ahí anda el 30 y tantos por ciento, sobre todo para personas físicas, ¿no? Está topada en 30 y tantos, es una tasa progresiva, no es muy diferente de la de otros países. Lo mismo pasa también con las tasas a las utilidades, ¿no? El impuesto sobre la renta a las personas morales, a las empresas, por utilidades. En ese sentido, subir por subir la tasa, pues no tiene mucho sentido si no eres eficiente en la recaudación, que ahí sí es donde tenemos un problema fuerte.
ha ido mejorando. O sea, la administración anterior justamente lo que puso mucho el énfasis fue en los grandes contribuyentes y bueno, y un poco en los contribuyentes cautivos también, pues para que cumpliéramos con nuestras obligaciones fiscales, pero particularmente los más grandes, ¿no? Que más allá de, eh, pues muchos de ellos, algunos de ellos no pagar lo que realmente marca la ley, ¿no? Y hacer ingeniería fiscal, como le llaman los despachos de fiscalistas, para eludir, ¿no? Pues ahora ya se pusieron al corriente y muchos de ellos, digo, hay por ahí Salinas Pliego que evidentemente no lo hace, pero ya la mayoría de ellos, pues ya paga las tasas, pues que marca la ley. Sin embargo, sí sigue habiendo mucha evasión fiscal, por ejemplo, a lo mejor ya no de los ultra ricos, o no tanta, pero sí, pues de gente que tiene altos niveles de ingreso, como médicos, especialistas, abogados, pues que te cobran en cash, ¿no? Todos conocemos a alguno que te cobra en efectivo. Este, ahí, cuando uno ya ve la tasa efectiva, no la que dice la ley, sino la que realmente se cobra, ahí México sí todavía sigue siendo muy ineficiente, ¿no? Y a lo mejor que tiene que ver, pues, con el anuncio que se hizo acerca de la agencia digital, ¿no? También hace algunos días, por parte de José Peña Merino, Pepe Merino, que dijo que pues hay un proyecto, ¿no? Para hacer más eficiente la recaudación, hacer una simplificación administrativa, cruzar bases de datos, porque digo, en realidad el problema, vámonos desde más atrás. Otros países tienen un documento nacional de identificación. Nosotros, en el mejor de los casos, pues es el INE, ¿no? Y entonces, pues tienes una plétora de números ahí, que si el número de seguridad social, que si el número de registro federal de contribuyentes, que si la CURP, que si la clave del lector, cuando todo eso en realidad nada más debería ser un número, hacer esa simplificación administrativa, y pues ya sabes, ahí sí, cuánto están consumiendo de agua las empresas, cuánto están consumiendo de electricidad, cuántos trabajadores efectivamente tienen, cuántos están realmente aportando al IMSS, o sea, si es cierto ese cruce de base de datos, ahí sí tienes algunas ganancias. Por otro lado, también las entidades federativas y los municipios tienen facultades recaudatorias que muy pocas de ellas realmente lo ejercen. Y ahí tienes también otra oportunidad de hacer, pues de extraer recursos y que las entidades federativas decidan cómo lo gastan, ¿no? También de hacer una diferenciación en términos de su presupuesto. Y ya, digamos que una vez que hayas eficientado la recaudación, tanto a nivel local y a nivel federal, yo sí soy de la idea que también por un acto de justicia, sobre todo para los ultra ricos, no para las micro, ni para las pequeñas, ni para las medianas empresas, pero digamos que para las grandes fortunas, sí creo que debe haber un ligero incremento, tampoco estoy diciendo gran cosa, ¿no? Eh, pero a nivel local, bueno, vuelvo también al tema del nivel local, o sea, realmente son pocas las entidades federativas que tienen actualizado su predial, que cobran la tenencia, ¿no? Y que son de los pocos impuestos que realmente tenemos a la riqueza, ¿no? Hacia allá pienso que debería avanzarse, pero bueno, creo que también, pues, saber qué ganancias se puede entender, ¿no? Justamente con esta simplificación administrativa de la cual, pues, habló hace poco el titular, ¿no? De la agencia digital. Y si no llegara a ser suficiente, pues, eh, digo, y también por un acto de justicia, pues, hacia las grandes fortunas, ¿no? Sobre todo para seguir pues corrigiendo, ¿no? Lo que hablábamos al principio de la entrevista, que pues que siga habiendo más obras y trenes de pasajeros que además tienen efectos multiplicadores en términos del crecimiento económico, ¿no? Y del consumo interno. Totalmente. Mi querido Víctor Aramburu, de verdad que es un placer saludarte, platicar y aprender de ti en este tipo de temas, oye. No, al contrario, muchas gracias, Jesús. Y bueno, pues también es un placer estar aquí contigo y con tu audiencia.